Buenas tardes, mi nombre es Erlich Contreras, soy estudiante de la carrera del Derecho y vengo a hablarles sobre el tema del módulo 2 sobre la nacionalidad. La nacionalidad proviene de la nación y se refiere al lugar de nacimiento de los habitantes, en un estado civil de una persona que se concreta por su vinculación y ésta se determina por un conjunto de deberes y derechos que éste debe cumplir ante el Estado. ¿Cuáles son los principios de la nacionalidad? Tenemos tres. Uno, que todo individuo debe poseer una nacionalidad. Dos, que todo individuo debe poseer una nacionalidad desde el momento de su nacimiento. Y tercero, que todo individuo debe cambiar su nacionalidad siempre y cuando el Estado al que aspira lo acepte. ¿Cuáles son las clases de nacionalidades? Tenemos dos, que son la nacionalidad originaria y la nacionalidad adquirida. La originaria es aquella que proviene del hecho del nacimiento de la persona en un determinado estado y la adquirida es aquella que proviene del cambio voluntario de nacionalidad. ¿Cuáles son los sistemas que permiten verificar la nacionalidad originaria? Bueno, tenemos el ius solis, que es el derecho del suelo, tenemos el ius sanguinis, que es el derecho de la sangre, y el sistema mixto, que este se aplica y es adoptado por la mayoría de los países, y en Venezuela se aplica bajo los siguientes años. Es 1811 donde no hay sistema establecido. Es en el año 1819 donde está Ius Soli. Es en el año 1820 donde está Ius Sanguinis. Y en 1869 en Venezuela se establece el sistema mixto constitucionalmente. ¿Cuáles son estos requisitos? Están contemplados en el artículo 33 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Estos requisitos favorecen la adquisición de la nacionalidad venezolana, que son bajo una solvencia económica, teniendo hijos venezolanos bajo la patria potestad, haber prestado importantes servicios al país o a la comunidad, poseer bienes inmuebles en el territorio, ser destacado artista, científico o deportista, haber realizado estudios universitarios en el país. ¿Cómo se pierde o se recupera la nacionalidad? La pérdida de la nacionalidad es mediante la nacionalidad originaria, que ésta se produce por la efectiva adquisición de la nacionalidad extranjera, teniendo en efecto fundamental en virtud de la voluntad del sujeto. Y la pérdida de la nacionalidad adquirida, esta se produce cuando un individuo quiere una nueva nacionalidad y renuncia a otra nacionalidad adquirida antes tenida. Esto en el artículo 34 del Código de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece algunos principios que son la nacionalidad venezolana y es en el artículo 35 donde los venezolanos y venezolanos por nacimiento podrán ser privados o privadas de su nacionalidad. Por tanto, el Estado no puede revocar la nacionalidad de los venezolanos por nacimiento. En el artículo 36 donde se puede renunciar a la nacionalidad venezolana tanto por nacimiento como por naturalización. ¿Cómo se puede recuperar la nacionalidad? En nuestra Constitución es en el artículo 36 donde establece que quien renuncie a la nacionalidad venezolana por nacimiento puede recuperarla si se domicilia en el territorio por un lapso no menor a 2 años. ¿Qué es ciudadanía? Se define ciudadanía como una condición social de un miembro nativo o naturalizado de una ciudad o un estado. Los derechos políticos son un conjunto de condiciones que posibilitan al ciudadano participar en la vida política, constituyendo la relación entre el ciudadano y el Estado. Estos son entre gobernantes y gobernados. En Venezuela se han logrado importantes avances en el campo del derecho político. Actualmente los venezolanos y venezolanas participamos en formas directas o indirectas en la conformación, planificación y ejecución de las políticas públicas. La pérdida de ciudadanía es en el artículo 53, quien pierde la nacionalidad por causas previstas por la ley. Estado. El Estado generalmente se define como una sociedad jurídica y políticamente organizada. Esto consiste en que un Estado es en la institucionalidad jurídica y política de una sociedad. La organización del Estado. La organización del Estado es mediante, uno, el poder público, que es el gobierno, dos, el territorio, que es un determinado espacio geográfico, y tres, que es la población, en este caso el pueblo. ¿Cuáles son los elementos del Estado? Son la población, el territorio y el poder. ¿Qué es la población? La población es un conjunto de personas que viven en un territorio determinado donde actúa el poder público.
bien sean nacionales, extranjeros, residentes o transeúntes, que éstas sean adquiridas por intereses comunes. Y el territorio es un espacio material que constituye la porción geográfica determinada de una población y se ejerce mediante el emporium de un Estado. ¿Cuáles son los elementos de un territorio? Son una unidad jurídica, una unidad natural y una unidad de indivisibilidad. ¿Qué es la unidad jurídica? Es esta que se refiere a la existencia del ordenamiento jurídico en todo el territorio donde tiene soberanía el Estado. Y la unidad natural ejerce y se refiere a la geografía, y esto comprende al suelo, al subsuelo, el espacio aéreo, el mar territorial y el espacio calustre. ¿Qué es el poder? El poder es la suprema potestad del Estado, lo que lo autoriza para imponer decisiones de carácter general y regir aún así sus reglas obligatorias mediante la convivencia en cuanto a los que residen en un determinado territorio. Y por último, la sociedad este, es, es un conjunto es un conjunto de seres vivientes en cuanto a una agrupación o a un grado de organización interna que se establece tanto en conseguir alimentación como para defender otros factores, bien sea en un determinado territorio. Bueno, gracias, esta ha sido mi exposición.